Hola, buenos días. Bueno, antes de nada quería dar las gracias a Javier y a Cristina por haberme invitado para participar esta mañana aquí en este simposio. Y yo voy a presentar 3 casos clínicos que están relacionados con las espondiloartritis, como ya ha comentado antes Cristina. El primero es de dolor axial mecánico versus inflamatorio. El segundo, espondiloartritis asociada a psoriasis. Y el tercero, espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. El primero se trata de un varón de 34 años que nos llega a la consulta remitido desde urgencias por una lumbalgia que irradiaba a miembros inferiores. Se dedicaba a la construcción y como antecedentes personales de interés nada relevante salvo que es fumador ocasional y alcohol fin de semana. No tiene ninguna intervención y venía tomando tratamiento con etoricosin 90. Como antecedentes familiares, su madre tiene una artritis reumatoide que también es paciente de la consulta. Entonces nos cuenta el paciente que desde hacía varios años venía presentando un dolor intermitente en columna lumbar, que a veces se irradiaba a nalgas, sobre todo a primera hora de la mañana, con cierta rigidez que iba mejorando a lo largo del día y que ocasionalmente le obligaba a tomar antiinflamatorios. Pero en el último año esos episodios se habían ido haciendo más intensos y más frecuentes y ya no se quedaba el dolor en nalgas, sino que irradiaba a la pierna izquierda, por cara posterior. Y los 2 últimos meses era más intenso aún y además la irradiación ya era bilateral. Entonces, con la definición que nos ha dado el doctor Lerma, podemos decir que este paciente tiene un dolor que cumple características mixtas, ya que tiene componente inflamatorio y componente mecánico. Y el predominio en este momento era de un dolor mecánico y ya no encontraba mucho alivio con el etoricosin 90. No había ninguna otra clínica compatible con espondiloartritis. No había patología articular periférica, ni entesopatía, no psoriasis, no enfermedad inflamatoria intestinal, no uveitis y aparte tampoco tenía otros síntomas como fiebre, pérdida de peso, etc. Cuando exploramos al paciente, pues tenía una apofisalgia lumbar con un LASEG positivo bilateral, mantenía la fuerza y la sensibilidad y al hacerle la exploración de las articulaciones sacroiliacas tenía afectación, daba un Fabry positivo en el lado izquierdo. A nivel metrológico no presentaba limitación ni en columna cervical, torácica ni lumbar. En cuanto a las exploraciones complementarias, pues tenía una analítica rigurosamente normal, los restantes de fase aguda eran normales, hemograma, bioquímica, todo bien, pero al realizarle el B27 pues salió positivo. Serologías negativas y en el estudio de imagen la radiografía lumbar objetivaba un pinzamiento a nivel L5 S1, pero en la radiografía de sacroiliacas también se podía apreciar una imagen compatible con sacroilitis bilateral. Había irregularidad y esclerosis. Entonces ampliamos el estudio de imagen con resonancia y al hacerle la resonancia lumbar pues se confirmó la presencia de una hernia discal que estaba extruida y estaba comprimiendo ambas raíces S1, pero también se le solicitó una resonancia de sacroiliacas y también se pudo evidenciar la presencia de sacroilitis, de edema óseo más marcado en la sacroiliaca derecha. ¿Vale? Además se hizo un electromiograma donde confirmaba la presencia de una afectación neurógena crónica en el territorio radicular, el L5S1 bilateral, en un grado moderado. Con todo esto, pues, podemos establecer el juicio clínico de una hernia discal con compromiso radicular, pero además nuestro paciente pues, parece que también cumple criterios de espondiloartritis axial. Inicialmente fue tratado con indometacina, pregabalina, lo remitimos a neurocirugía y nada, le intervinieron de su hernia y mejoró mucho. Tuvo una evolución favorable y ya le quedó una leve molestia lumbar que no irradiaba. ¿Vale? Entonces, como conclusión de este caso, pues decir que presenta un patrón de afectación mixto, que lo pongo también para que veáis que no siempre está claro que sea mecánico o que sea inflamatorio. A veces se combina, no mejora con el reposo o tampoco mejora con el ejercicio. Le preguntas cuándo le duele y te dice que te duele siempre. Y es una cosa en la teoría y luego otra cosa es en la práctica. ¿Vale? En este caso el predominio era mecánico, mejoró.
Y bueno, y como ha comentado el doctor Lerma sobre los criterios ASA, pues nuestro paciente cumplía criterios ASA, era menor de 45 años, tenía sacroilitis, dolor lumbar inflamatorio y la presencia del B27. ¿Vale? Entonces, es probable que se haya diagnosticado de espondilitis de casualidad al hacer el estudio por lo de la hernia, pero bueno, también la tenía. Y esto ya lo sabéis y además ya se ha comentado. Es una definición de la lumbalgia, un dolor localizado en la parte baja de la espalda que corresponde al segmento L5-S1, con o sin compromiso de extremidades inferiores, y se estima que aproximadamente un 80% de la población va a tener en algún momento de su vida un dolor lumbar. Es algo muy frecuente. Pueden estar afectadas distintas estructuras, raíces nerviosas, músculos, estructuras faciales, vértebras, incluso órganos de cavidad abdominal, etcétera, y normalmente suele ser algo benigno y que se autolimita en el tiempo, pero como otras veces puede haber otra causa más grave, pues es importante realizar una correcta anamnesis, exploración física y complementaria para que no se nos escape que pueda haber una neoplasia, osteomielitis, fractura, estenosis de canal o espondilitis, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esto también se ha dicho ya. La diferencia entre lumbalgia mecánica e inflamatoria: la mecánica aumenta con el movimiento, se exacerba con el esfuerzo y con determinadas posturas y mejora con el reposo, mientras que la inflamatoria ocurre lo contrario, se exacerba con el reposo, alivia con el ejercicio, suele ser nocturno, como os he comentado ya, más en la segunda mitad de la noche, se acompaña de rigidez matutina o después de horas prolongadas de reposo. Las causas principales de lumbalgia mecánica, las más frecuentes, pues lesiones traumáticas, esguinces, distensiones, las asociadas a la edad, degeneración de los discos intervertebrales, hernias, radiculopatía, listesis, estenosis, etcétera. Y las causas más frecuentes que provocan dolor lumbar inflamatorio, pues la espondiloartritis, que suelen tener un comienzo lento y progresivo con una rigidez matutina superior a 30 a 60 minutos, que puede irradiarse a larga de forma simétrica o de forma alternante. Y otras causas, pues infecciones, que también hay que tener en cuenta que puede haber otros síntomas como fiebre, alteración del estado general, la presencia de tumores. Por eso es muy importante indagar si tiene síndrome constitucional o si ya tiene una neoplasia previa, o incluso el dolor visceral referido, ¿vale? que se suele acompañar de síntomas viscerales. Vale, pasamos al segundo caso, que es de una paciente de 55 años. También llegó a la consulta procedente de urgencias, como antecedentes personales de interés. Tiene dislipemia, fumadora desde los 27 años y en el año previo había sido diagnosticada de una neoplasia de ovario. Inicialmente se pensó parecía que era maligna por el estudio de imagen y tras una amplia resección el estudio anatomopatológico descartó la presencia de células malignas. Y bueno, a los 3 meses de ser operada, pues debutó con un cuadro de psoriasis pustulosa palmoplantar. Cuando nos llegó a nosotros ya estaba en control por dermatología por esa psoriasis, ya estaba en tratamiento con acitretina y había mejorado bastante. Además estaba con paracetamol, tramadol, pregabalina y fluoxetina para control del dolor. Entonces, cuando la señora vino por primera vez a la consulta, venía con un dolor intenso, axial, generalizado, inflamatorio, de un mes de evolución, que le provocaba una importante limitación funcional. De hecho, el primer día que la paciente vino a la consulta venía acogida de 2 personas porque casi no podía caminar. No podíamos ni ponerla en la camilla, no se podía tumbar de la rigidez que tenía. Aparte de la afectación axial, pues también tenía dolor en hombros, que tampoco podía elevarlos, y tenía una artritis en el tobillo derecho. El resto de articulaciones aparentemente estaban bien. Y no vimos, aparte de la psoriasis, ninguna otra clínica, no uveitis, no entesitis, ni dactilitis, ni clínica intestinal, ni pérdida de peso, ni ninguna otra cosa. A la exploración, aparte de la intensa rigidez y el dolor axial generalizado, como ya he comentado, tenía una limitación para la abducción de hombros, una artritis en el tobillo derecho y la presencia de lesiones pustulosas palmoplantares, ya conocidas, y descamación en el cuero cabelludo, todo esto en relación con su psoriasis. Intentamos hacerle Schober, que es un parámetro que utilizamos para ver la flexión lumbar. Es patológico entre 10 y 15 y es normal por encima de 15 y prácticamente no flexionaba nada, está en 10,5.
¿vale? Luego, las exploraciones complementarias, pues esta paciente sí que tenía los restantes de fase aguda muy elevados, tenía una PCR de 87, velocidad de 74 y todo lo demás era normal, el resto de autoinmunidad, B27 era normal. Las radiografías axiales tenían cambios degenerativos leves, no era así nada llamativo, y la articulación de sacroiliacas, la radiografía también era normal. Entonces, dada la clínica que tenía la paciente, pues ampliamos también con una resonancia axial y ahí sí que se pudieron objetivar múltiples focos de edema en todos los vértices o en todos los somas vertebrales desde T12 hasta S1. Y esto es compatible con enfermedad articular inflamatoria. En cambio, la resonancia de la sacroiliaca, en este caso, en esta paciente, pues fue normal. Si queremos aplicar los criterios CASPAR, que son los criterios de psoriasis, pues nuestra paciente lo cumpliría perfectamente, ya que tiene presencia de artritis, psoriasis y además tiene un factor reumatoide negativo. Entonces, pues cumple criterios CASPAR. En cambio, si queremos aplicar los criterios de clasificación para espondiloartritis, en este caso, una parte de que la señora es mayor de 45 años, no tiene sacroiliitis ni tiene B27, entonces no entraría por ninguna de las dos ramas, pero luego en cambio pues sí que tiene un dolor lumbar inflamatorio, psoriasis, respondió al antiinflamatorio, la PCR elevada, con lo cual, pues bueno, lo que hemos comentado, los criterios de clasificación son de clasificación pero no son diagnósticos, que al final el diagnóstico también, el clínico tiene que decidir, el que lo decide, vamos. Así que esta paciente, pues bueno, sí que diagnosticada una espondiloartropatía psoriásica con afectación axial y periférica. Inicialmente ponemos antiinflamatorio y prednisona y dada la afectación que tiene, pues de entrada ya se le propone tratamiento con terapia biológica, pero la señora rechaza porque ya es más de terapia alternativa, tenía miedo por el antecedente del tumor de ovario, no tenía claro el biológico. Entonces, bueno, la convencimos para empezar por lo menos con metotrexato para tratar la afectación periférica y nada, tampoco lo toleró, hizo una hipertransaminasemia, lo quitamos. Pasamos a Premilas, igual le provocó vómitos, diarrea, estuvo poquitos meses. Y se intentó con sulfasalacina y tampoco lo toleró. Entonces, en esta última revisión que ha venido hace unas 3-4 semanas, ya por fin, como no acaba de verse bien, pues sí que ha aceptado el comenzar tratamiento biológico y se ha decidido poner un anti-IL-17, ¿vale? En este caso el Iseximab, pero está pendiente de evaluar la respuesta porque aún no he vuelto yo a ver a la señora en consulta. Y bueno, pues la evolución hasta ahora, la evolución que ha tenido, a pesar de que no ha tolerado los FAMES sintéticos y la negativa al tratamiento con FAME biológico, a los 6 meses de antiinflamatorio y prednisona a una dosis de 7,5 miligramos, empezamos un poco más alto y luego fuimos bajando, pues sí que tuvo una mejoría clínica y la analítica también mejoró, la PCR se normalizó y la velocidad pues también bajó de 70 y tanto a 40. Y la resonancia de control también mejoró bastante. Seguía teniendo focos de edema, pero mucho menos, ¿vale? O sea que, en principio, ha mejorado. Como conclusión de este caso, pues nada, lo que ya también se ha comentado, las espondiloartritis son un grupo de enfermedades inflamatorias crónicas que presentan características comunes y tienen una prevalencia global estimada en torno al 2%, bueno, aunque esto es variable, y entre ellas se incluye la espondilitis anquilosante, la psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, las reactivas y las indiferenciadas. La artritis psoriásica tiene unas manifestaciones heterogéneas, tanto musculoesqueléticas, axialeoperiféricas, como no musculoesqueléticas, piel, uña, intestinal, ocular, etc. Y esta patología está en relación o está asociada con enfermedades cardiovasculares, psicológicas y comorbilidades metabólicas. Todo ello tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Por ello, es muy importante un tratamiento adecuado y precoz para el correcto control de la enfermedad, ¿vale? Y ya por último, en un caso de espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, pues se trata de un varón de 54 años, sin antecedentes personales de interés, salvo su enfermedad inflamatoria intestinal, diagnosticado de colitis ulcerosa hace unos 27 años, tratado con colectomía total,
y con muchas complicaciones. Ha tenido reservoritis, múltiples ingresos por oclusión, suboclusión, estenosis de anastomosis, muchos ingresos. Recientemente Digestivo le ha cambiado el diagnóstico a enfermedad de Crohn y el tratamiento que ha recibido han sido variados: prednisona, mesalazina, vedolizumab, y en los últimos 10 meses ha empezado con ustekinumab. Y este paciente es naive a anti-TNF, no ha pasado todavía por anti-TNF. Intervenciones, prostocolectomía, dilatación por anastomosis y colecistectomía. Y tratamiento actual: mesalazina, ustekinumab, prednisona, dosis variable de 10-30 dependiendo del grado de actividad de su enfermedad inflamatoria intestinal. Nos llega a nosotros remitido desde Digestivo por un dolor articular, cervical, lumbar, inflamatorio, con irradiación a nalgas y además poliartralgias migratorias. Sobre todo lo que era más constante era el dolor en las muñecas, de unos 2 años de evolución. Aparte su diarrea crónica en relación con la patología intestinal y ningún otro síntoma a destacar, ¿vale? Cuando lo exploramos tenía dolor en muñecas, sin una clara tumefacción. Yo no le vi artritis, no se constató, por lo menos con la exploración. Sí que tenía dolor cervical y apofisalgia también lumbar, con las maniobras sacroiliacas, tanto el Fabere como la presión directa positivas. El Schober, o sea, la flexión lumbar en este paciente, estaba levemente disminuida, ¿vale? Era de 14 centímetros. En cuanto a la analítica, pues destacaba un poco de anemia, tenía una hemoglobina de 10,9 y el resto de la analítica normal, B27 negativo, resto de autoinmunidad negativa, y una calprotectina algo elevada, 350. Las radiografías que se hicieron axiales a nivel de columna cervical y columna lumbar, pues cambios degenerativos, nada relevante, discopatía a nivel C5, C6, en lumbar L4, L5, L5, S1, y la radiografía de sacroiliaca sí que era compatible con una sacroilitis bilateral. Sí que hay esclerosis y irregularidad a nivel de ambas sacroiliacas, ¿vale? Se hizo una resonancia en la que se confirmaba la presencia de irregularidad cortical y edema óseo compatible con sacroilitis. En la resonancia se veía más en la derecha. Entonces, si aplicamos los criterios ASA de clasificación, en este caso, pues nuestro paciente tiene sacroilitis, aunque no es menor de 45 años, pero tiene sacroilitis, dolor lumbar inflamatorio y una colitis ulcerosa. Podemos hacer el diagnóstico de espondiloartritis enteropática, ¿vale? Él ya venía en tratamiento con ustekinumab, que lo habían intensificado, estaba intravenoso e intensificado a cada 4 semanas por parte de Digestivo, y eso, el hecho de intensificarlo, le había mejorado algo en la clínica articular, sobre todo periférica, y persiste de hecho el dolor lumbar y el dolor en nalgas. Estamos pendientes también ahora en los próximos días, que estará citado, de consensuar con Digestivo ponerle un anti-TNF, porque no acaba de estar bien controlado de ninguna de las dos cosas, ¿vale? Conclusión de este caso: pues la artropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal se incluye, igual que la psoriásica, en la familia de la espondiloartritis. La presencia de manifestaciones articulares, axiales o periféricas nos deben de hacer sospechar el diagnóstico, pero no hay datos patognomónicos para hacer el diagnóstico en sí. Entonces, pues bueno, nos tenemos que ayudar de los criterios ASA para espondiloartritis axial o periférica. Y el hecho de que detectemos una sacroilitis, incluso aunque sea sintomática, que lo veamos en la radiografía, pues ya facilita la clasificación del cuadro como espondiloartritis axial. En cuanto a aspectos terapéuticos, pues la actividad física es muy importante en este tipo de patología, en toda la espondiloartritis. Los AINE están contraindicados de entrada y los COD2, pues un uso está controvertido. Puede haber transitoriamente podría estar indicado un corto periodo de tiempo, porque puede descompensar la enfermedad inflamatoria intestinal. La salazupirina y el metotrexato, como ya se ha comentado, puede ayudar en el control de las manifestaciones periféricas, así como los corticoides locales o sistémicos, y en caso de afectación axial, el biológico, anti-TNF, y recientemente pues también tienen indicación los inhibidores de JAK. ¿Vale? Y esto es todo. Muchas gracias.